Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. Desde Uniradio y con las perillas de Gastón Pepe, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura? Muy bien. ¿A ti cómo te va? Notable, como cada lunes, con el compromiso de anunciar, a pedido de la barra, sobre todo aquella interesada en el tema del trabajo social, que continúa este 14º Congreso Nacional de Trabajo Social, escenarios emergentes y problemáticas persistentes. Este congreso que se está haciendo de manera descentralizada y que en este caso lo que toca a partir del 7 de junio es en CENUR Noreste, en la sede de Cerro Largo, ahí en Doctor Herrera número 639. Comienza a las 9 de la mañana, termina a las 18 horas, tiene una serie de mesas, de panelistas, por demás interesantes. En la apertura estará el director de la Casa de la Universidad de Cerro Largo, de CENUR Noreste. Estará la directora del departamento del MIDES, así como también autoridades de ADASU y del Departamento de Trabajo Social. Muy bueno, hay que ir por allá. Le mandamos una enorme felicitación a esta barra que está haciendo esta tarea, y además, con esta inédita y aplaudible posibilidad de que sea descentralizado, ¿no? Así que venimos recorriendo el país. Profesor, tenemos un nuevo campeón de básquetbol. ¿Usted vio algo de las finales? ¿Quiere que le cuente algo así emocionado como quedé? No me cuentes nada, porque tú sabes que soy de Aguada. Así que la verdad que no digo más. Está complicado porque ya hemos hablado de su bolsillo, pero... Digo, yo soy de Aguada y pierde Aguada. ¿Cómo perdió además? Porque iba 3-1 la serie... Y le empató 3-3 la serie en un partido el viernes electrizante, porque fue con un empate hasta lo vi. Le había sacado 20 puntos de ventaja en el tercer. Lo vi, supongo, como vos en la televisión, ¿no? Sí, televisión, yo... También hay un espectáculo aparte que son las hinchadas, ¿no? La hinchada nacional que viene de otro palo, gente que no entiende nada de vasco, digamos, y que sí entiende de hacer barra brava. Sí, por suerte, eso mismo, ¿no? Aplaudir a las dos hinchadas que son tremendas hinchadas de básquetbol y sin embargo cuidaron enormemente el respeto, el cuidado hasta del escenario, ¿verdad? Porque el delantero de la arena está divino. Tuvimos una semana que viene con intentos de paz, hablando de guerra, intentos de paz es imposible, ¿no? Parece que hoy leía de mañana que Ucrania en pleno proceso de paz tiró unos cohetes ahí para el otro lado y se va a romper todo de vuelta. Parece que Irán está como aumentando a 50% su capacidad de producir uranio, no sé qué corno. Exactamente. Hay una crisis humanitaria en Gaza que parece que el 94% de las viviendas de Gaza quedaron destruidas. Y más del 90% de la población, tiene problemas de inseguridad alimentaria, enfermedades como la hepatitis o la poliomielitis estaría como avanzando, en fin. Lo que sabemos que pasa cuando los niños no tienen buena alimentación, salud, vivienda, y en estos niveles aterradores, ¿no? La verdad que ese es un mundo que la gente habla el calentamiento global es escalofriante. Sí. El calentamiento global es este calentamiento que uno le produce que no haya manera de frenar esto, ¿no? Venía pensando en Serrat cuando decía: se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen remedio. Sí, Serrat, ¿no? La culpa es del otro, si algo les sale mal. La culpa somos nosotros. La culpa es nuestra. Los viejos. No sé si los viejos, no sé los si viejos. Si vos mirás, el egoísmo. Los que pagan siempre la guerra son los niños, las mujeres, los jóvenes. Y las guerras las hacemos nosotros los viejos. Y yo no puedo decir porque soy viejo, ¿viste? Hay mucho prejuicio en relación a los viejos. Hay mucho prejuicio. Se piensa que con la vejez lo único que haces es perder cosas. Y no es cierto, se ganan cosas también. Se gana colesterol, ácido úrico y mucho rencor. Sobre todo hacia los jóvenes que son los que tienen la vida. Pero la verdad que sí, que es una guerra... Como soy viejo lo puedo decir. Difícil de entender. Ninguna guerra es entendible, ¿verdad? No, pero esto ya no... En nuestro siglo XXI... Puede haber viejos buenos, pero el tema es que los que dirigen las guerras siempre son los viejos oretes, ¿no? Como anormal nazi que tenemos ahí en Israel, ¿no?
Pero por otro lado, nosotros acá tenemos una convocatoria, por demás democrática, porque venimos ya del lunes pasado con este ciclo en donde estamos intentando encontrar espacios para difundir y divulgar, bueno, este momento tan importante para la universidad, que es la elección de un rector, y en este caso la oportunidad de escuchar a cada uno de los candidatos para poder, de alguna manera, profundizar, encontrar allí, elementos que le ayuden a todos a conocer en qué está la universidad en este momento, ¿verdad? Tremenda entrevista, ¿no? Tremenda entrevista tenemos hoy, sobre todo porque forman parte de un ciclo, ¿no? Entonces eso nos pone muy contentos, esta posibilidad de trabajar así, en esta lógica de preocupación como de un tema en particular que tiene como varios capítulos. Bueno, lo hemos hablado en el programa pasado, pero no quiero ser redundante, pero qué tema, ¿no? Yo creo que una de las instituciones, no quiero decir la única, pero de las instituciones que mejor representa el espíritu democrático, incluso popular, ¿no? Yo creo que es la única universidad, creo que eso, bueno, Argentina, ¿no? Pero que tiene así un ingreso absolutamente libre, sin ningún tipo de restricciones. Bueno, sí, por supuesto que terminas esto pero fuera de eso, inclusive no hay que terminar sexto, se puede salvar el examen en abril y ahí tenemos eso, 4 meses más de posibilidad. Yo creo que es la única institución del mundo que junto con la UBA, no sé, o algunas otras universidades públicas en Argentina, que han seguido un poco la tradición de Córdoba, ¿no? De Córdoba no, perdón, de Córdoba. Sí, de Córdoba. Y de alguna manera el cogobierno, esto que decíamos el otro día. Tengo una cara que me asusté y dije, me mandé una macana. Lo estaba mirando atentamente, profesor, como casi siempre. Entonces le invito a que pasemos de inmediato a este espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana. Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página. Con nosotros hoy en A Pie de Página, candidato a rector Gregory Randall, profesor del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la República, y un montón de cosas más que vamos a conocer hoy. Bienvenido, Gregory. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Es este espacio A Pie de Página, bueno, un espacio que ha intentado desde siempre la divulgación científica, tiene en este año su 6º año consecutivo, y bueno, en este caso preocupados por esta democracia universitaria, por esta posibilidad de conocer las propuestas de los rectores, hemos generado este ciclo de entrevistas. Pero claro, el otro día un poco con Héctor, otro candidato a rector, hablábamos de la importancia de contar un poco de cómo es que surge esta instancia, bueno, a partir de que el rector el rector anterior pasó a trabajar en la órbita de la OPP, en fin. Y también conocer a los investigadores, en este caso a los candidatos a rector, en su trayectoria, en su vida. En tu caso tan particular, ¿verdad? Porque vos tenés una historia personal que arranca en otro país, ¿no? Entonces capaz que está bueno también que la audiencia conozca, bueno, ese periplo, ¿verdad? México, Cuba, Francia, tu vínculo con Carlevaro, en fin. Arrancá por donde quiera, pero te dejo ahí una posibilidad. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, yo soy ciudadano del mundo, nací en Estados Unidos, al año nos mudamos a México con mi madre es poeta, mis 3 padres, tengo 3 padres, son todos poetas, o sea que soy de una familia de poetas por todos los lados. Soy lo que se llamaba en la época hijo natural, creo que todos somos hijos naturales, pero en la época cuando el padre no aparecía, digamos, era un hijo natural. Entonces mi madre y yo nos fuimos a México. En México vivimos 8 años, nacieron mis 3 hermanas, conocí ese país maravilloso que es México. En México mi madre y Sergio, mi padre mexicano, y después Robert, otro padre norteamericano, crearon y dirigieron una revista literaria que se llamaba El Corno Emplumado, que era una revista que hacía un puente entre la cultura de América del Norte y América del Sur, pero publicaban gente de todo el mundo, muy importante en los años 60. Y bueno, esa revista tomó partido por el movimiento estudiantil en el 68, cuando en México hubo las movilizaciones, como en Francia, como acá también. Con la masacre. Con la diferencia de que en México, claro, terminó en la masacre de Tlatelolco, fue una masacre terrible donde murieron cientos de personas. Hay personas desaparecidas hasta hoy de esa represión. Y bueno, como resultado de eso, unos meses después, mi familia, nosotros tuvimos que irnos a Cuba, digamos. Donde viví en Cuba, llegué con 8 años, con mis hermanas chicas. Vivimos 14 años en Cuba. Cuba fue un capítulo también maravilloso de mi vida,
hice mis estudios, bueno, terminé la primaria, secundaria y la universidad, hice la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. Tuve la oportunidad de vivir esa experiencia fantástica de lo que fue la Revolución Cubana en la época, digamos, de gloria de la Revolución Cubana. Llegué en el 69 y me fui en el 83. En Cuba conocí a una compañera, mi compañera actual, estamos casados hace mucho tiempo, nos casamos en Cuba, uruguaya, hija de Pablo Carlevaro, antiguo decano de la Facultad de Medicina de esta universidad, y que también se había refugiado en Cuba. En esa época en Cuba había miles de refugiados de toda América Latina, pero en particular de Chile, de Uruguay, de Argentina, de Brasil, Bolivia. Y bueno, como parte de esa ola de refugiados, éramos ambos hijos de refugiados. Bueno, ahí nos conocimos, ahí nos quisimos y nos casamos. Y después, en el año 83, cuando terminé mi carrera, nos fuimos a Francia. Vivimos 11 años en Francia. En Francia yo hice un doctorado en informática aplicada. Tuvimos nuestros 3 hijos. Trabajamos, conocimos también otro país fantástico. Eran los años también de Mitterrand. Años además en los cuales en Francia, creo que es una característica que sigue, pero Francia recibía también refugiados del mundo entero, de Uruguay también, pero de todas partes. Pero siempre con el sueño de volver a América Latina, y en el año 94 tuvimos la oportunidad de volver. Me ofrecieron la posibilidad acá en la Facultad de Ingeniería, y bueno, desde el año 94 estamos en Uruguay. He trabajado estos 31 años en el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería, y ahí quizás hablo rápidamente de la trayectoria más universitaria de acá, digamos, fundamentalmente creando y dirigiendo un grupo que trabaja en procesamiento de imágenes por computadora, que ha sido una experiencia también fantástica, con numerosos estudiantes que me han dado una alegría tremenda, que ahora muchos están en distintos lugares del mundo, y en Uruguay también, en la universidad, en otras universidades, en empresas privadas que han surgido en torno a esto. También en el instituto, bueno, yo fui director del instituto, fui miembro del consejo de la facultad, y en el año 2007 tuve la suerte de que el rector Arocena me propuso ser prorector de investigación. Y fue una aventura también tremenda. Esos años de rectorado Arocena fueron años muy fermentales, con muchas transformaciones. Una de ellas fue la creación de la FIC y de Uniradio, pero hubo muchas cosas. En particular, dentro del prorectorado de investigación, nosotros nos preocupamos en aquella época por impulsar una serie de programas nuevos y algunos reformulados que apuntaran a algunas cosas que nos parecían que la investigación necesitaba en la universidad. En particular, me interesa señalar la creación de programas de investigación, de fortalecimiento de la investigación de calidad, que pretendió apoyar áreas débiles en la investigación en la universidad, que apoyó muchos servicios. También una serie de programas específicos dirigidos a articular la oferta y demanda de conocimientos. Quizás algunos recuerdan las jornadas ANCAP-UDELAR o las jornadas PIT-CNT-UDELAR, en las cuales la contraparte generaba problemas relevantes y nosotros canalizábamos energía de la creativa de la universidad hacia la resolución de esos problemas. Parecido, pero financiado por la universidad, el programa de investigación orientada a la inclusión social, que sigue hasta hoy, el programa de fomento a la comprensión pública de problemas de interés general, llamado Artículo 2, una serie de programas de apoyo a la investigación estudiantil, que fue la primera vez que, digamos, los estudiantes pudieron postular a programas de la CSIC, el programa de grupos, que permitió que algunos investigadores de grupos de investigación muy importantes pudieran tener programas un poco más largos en el tiempo y no cada 2 años. Estos eran programas de 5 años, en fin, una serie de programas. Y un año después me asumí una tarea todavía más apasionante, que fue la presidencia de la Comisión Coordinadora del Interior, en la etapa en que estábamos impulsando ese programa de regionalización y expansión de la universidad en todo el país, que dio como resultado la creación de los centros universitarios regionales del este, del noreste y del litoral norte, la radicación de grupos, etcétera. Eso fueron años
de muchos viajes, de muchas visitas, de mucho trabajo colectivo y bueno, realmente aprendí muchísimo en ese tiempo. Terminé ese tiempo en el 2014, cuando terminó, fin del 2014, cuando asumió el rector Marcarián. Y bueno, ahí aproveché para hacer una cosa que me debía, hacía muchos años, que era estudiar algo del área social. Cuando estudié en Cuba la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, nos proponían, en ese momento en Cuba era por cupo, y te hacían llenar una planilla donde tenías que poner las 10 carreras que querías estudiar en orden decreciente, y según tus notas de los últimos años del bachillerato podías entrar a alguna. Yo puse en primer lugar telecomunicaciones, y en segundo, en tercero, cuarto había puesto historia, filosofía, ciencia económica. Pues tenía esa dualidad entre lo social y la ingeniería. Por suerte entré en ingeniería, fui el último de mi grupo, fui el número 11, había 12 en el cupo de la ciudad de La Habana. Pero bueno, me debía eso, y bueno, mi compañera estaba estudiando sociología, así es que estudiamos juntos la carrera de licenciatura en sociología, y fue una aventura también muy linda. Conocí la experiencia de volver a las aulas y ser el viejo del aula y tener compañeros jóvenes. Fue fascinante en la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, en los últimos años, 2018 en adelante, he sido consejero del directivo central, consejo directivo central por el orden docente, y después en el último año secretario de Asuntos Universitarios de ADUR, del cargo del que renuncié para esta circunstancia, ¿no? Fue un poco largo, pero así hago el resumen de la situación. Bienvenido, ¿no? Una de las cosas que uno puede decir después de escuchar esta transhumante vida es: siempre estudió, ¿no? O sea, en todos los países que estuvo, menos en Estados Unidos porque era muy chiquito, pero claro, la constante es el estudio, ¿no? Bueno, hice un par de años sabáticos en Estados Unidos. Está bien. En universidad norteamericana, ya como parte de mi trabajo como dedicación total acá. Pero bueno, eran fundamentalmente para estudiar también. Claro. Y en este caso, ¿cómo surge de dónde sale el incentivo? ¿Cuál es la barra que te acompaña de alguna manera, que propone? ¿Cómo es que nace esta idea del rectorado? Bueno, durante los años en que yo estuve en estos trabajos de prorectorado de investigación y el proyecto en interior, se generó todo un clima de cambios. Creo que quedé identificado con esos cambios junto con otros compañeros y compañeras. Y bueno, naturalmente cuando surgió, también después, durante los años en que estuve en el Consejo Directivo Central, digamos que he conocido que yo me he batido por ciertas ideas en particular, que algunas de las cuales son más nuevas, pero muchas, digamos, constituyen, creo yo, una trayectoria coherente a lo largo del tiempo. En el momento en que Arim renunció a fines del año pasado, debo decir que nos tomó a todos por sorpresa, y creo que al país le va a hacer bien que él esté ahí, pero a nosotros nos generó un problema, debo decirlo con honestidad. Bueno, todos nos preguntamos qué hacer, y la barra de gente que de alguna forma compartimos ideas desde aquella época, se me acercaron, en particular varios egresados de ciencias, que en aquella época eran estudiantes de ciencia, pero otros compañeros y compañeras también. Lo que le planteamos en ese momento, diciembre, fue, bueno, no hablemos de candidaturas, ahora hablemos de proyectos, tratemos de pensar problemas y temas que la universidad pueda discutir, tratemos de convertir esta circunstancia inesperada en un momento para generar una discusión política dentro de la universidad. Yo en esto tengo la convicción de que nos está faltando discusión política en la universidad, que en los últimos 2 o 3 años han sido tiempos en los cuales se han impulsado proyectos importantes, pero la falta de discusión política y de espacios para la discusión y de tiempos y de climas para la discusión política enrareció el ambiente y trabó un poco esas discusiones necesarias. Entonces nos pareció que podía ser un momento para ello. Empezamos a escribir un documento que finalmente es este documento que se ha publicado, qué universidad queremos, o la universidad que queremos, en el cual trabajamos durante diciembre, enero, febrero. Participaron unas 30 personas, fue un trabajo a muchas manos, y finalmente lo lanzamos en una primera instancia no como una plataforma electoral, porque no había todavía una candidatura, aunque era claro que mucha gente me estaba planteando esto,
sino como una idea de poner sobre el tapete una serie de problemas que nos parecen complicados y que necesitamos discutir realmente. Bueno, después las cosas se han ido precipitando, los órdenes han resuelto proponer al Consejo Directivo Central un calendario que finalmente se aprobó, y en ese contexto los egresados de ciencias, que por cierto eran los que me habían ido a buscar, me propusieron ser candidato a la posición de rectorado, y bueno, he aceptado esa responsabilidad, y en este baile estoy como los otros 3 compañeros. Y en este estudio o análisis que hacían en esta universidad que queremos, seguramente se gestó una agenda de tareas, de problemas, ¿no? Digamos, me pareció entender, ¿no? Esta cuestión de, bueno, vayamos a los problemas y ver propuestas, sí, lo primero es eso. para resolver. Claro, ¿Qué es lo que hace un ingeniero, además, no? Bueno, y también creo que un cientista social. Bueno, lo que nosotros identificamos es que la universidad ha desarrollado una agenda transformadora muy importante que fue acordada en el 2006, 2007 en torno a discusiones importantes que hubo en la universidad cuando se eligió a Rosena, en torno a esa elección, digamos, y esa agenda que incluye cosas muy importantes, la ampliación del acceso, la democratización del conocimiento, eso incluye la expansión en todo el territorio, los cambios en los planes de estudio para flexibilizar los planes de estudio, que ahora la gente no se acuerda, pero antes eran tubos, sí, y ahora permiten la flexibilidad, el impulso a la interdisciplina, el impulso a la extensión, como se hizo, etcétera. Hay el impulso al posgrado. Bueno, toda esa agenda se ha ido desarrollando en estos años, y como resultado de eso tenemos una universidad enorme que ha crecido muchísimo. Hoy tiene más de 163.000 estudiantes, 25.000 de los cuales en el interior. Para dar una idea, en el 2006 teníamos 70.000 y en el interior teníamos 3.000. El número de carreras, el número de posgrados, digo, no vale la pena entrar en detalle, pero sí decir que la universidad, como resultado de esa agenda, es infinitamente más grande y más compleja que lo que era. Hay un montón de problemas nuevos que tenemos que tienen que ver con ese crecimiento en particular, y que tienen que ver con que ese crecimiento, que ha sido muy importante, reitero, no ha sido acompañado por un incremento presupuestal correspondiente, ni tampoco por los cambios normativos que necesitamos. De modo tal que hemos estirado, por ejemplo, la ley orgánica que nos rige. Para dar una idea, los centros universitarios regionales son figuras que no existían en la ley orgánica, ni el posgrado existía, ni muchas carreras y facultades. Muchos servicios, mismo facultad no existía. Claro. Hemos estirado, sin embargo, la ley, hemos creado los consejos delegados, hemos hecho muchas cosas, pero digamos que nosotros sentimos que estamos un poco en el límite de lo que podemos hacer, en los márgenes de lo que nos permite la normativa actual. Por otro lado, hay expresiones de esa tensión que muy importantes. Por ejemplo, el movimiento de grados 1 y 2, que es una especie de expresión del cansancio de muchísimo, más de la mitad de nuestros docentes, que están en condiciones muy precarias, tienen salarios muy bajos, asumen a partir del Estatuto de Personal Docente responsabilidades mayores, están además a término, eso es una determinación del nuevo estatuto. Entonces se genera una situación de mucha tensión y no hemos tenido los recursos para poder apoyar esa transformación, que es una buena transformación de la universidad, de profesionalizar la función docente, pero sin recursos, efectivamente, pagan, digamos, los más débiles, ¿no? Otro ejemplo es la enorme masificación. Hemos tenido una ampliación del ingreso muy grande, lo cual nos alegra mucho, era parte del objetivo, pero ni los edificios dan lugar, ni los cargos docentes son suficientes. O sea, tenemos una situación, digamos, de masividad que se expresó el otro día, por ejemplo, cuando psicología daba sus clases en la calle. Entonces, esa es la situación actual. Lo que nosotros planteamos es un momento, podemos aprovechar este momento para dar algunas discusiones importantes que nos debemos, que nos permitan construir una nueva agenda para los próximos 20 años, lo cual no quiere decir esperar 20 años para implementar la agenda, hay que empezar ya, pero que las cosas que hagamos, que las discusiones que tengamos, por ejemplo, la discusión que tuvimos sobre los institutos centrales o sobre Universidad de Movimiento, que son
abordan partes de los problemas, se enmarquen en una visión compartida sobre la universidad que queremos al futuro, visión que yo creo que no es más la visión que teníamos en el 2006. En todo caso, la tenemos que rediscutir. Han pasado 20 años, es otra realidad. Hay muchas cosas en las cuales en aquel momento discutíamos, hoy son sentido común dentro de la institución, la integralidad, por ejemplo. Bueno, desde esta nueva realidad, miremos para el futuro, dibujemos un horizonte y empecemos a trabajar. Esa es un poco la idea general que está expresada en ese documento. Después, en cuanto a términos más concretos, nosotros estamos planteando una agenda, ¿no? Una agenda que sería este año dedicarlo al presupuesto, sobre eso podemos hablar un poco después. Correcto. Claramente vamos a tener que dedicar el año al presupuesto. Y después, el año que viene, el 2026, queremos dedicarlo a 4 discusiones grandes. Una es acordar ese horizonte compartido a más largo plazo. Otro es la discusión en torno a las modificaciones de la ley orgánica. Nosotros entendemos que debe ser modificada. Podemos hablar sobre eso con más cuidado. Correcto. Más adelante. Y los otros 2 cambios, dos discusiones grandes que queremos dar, son discusiones quizás más internas, pero que determinan en buena medida la universidad que vamos a tener rápidamente en los próximos años. La primera es bajar a tierra los criterios de evaluación de la función docente. Cómo evaluamos determina qué docentes tenemos, eso es claro. Hoy en día eso está mal definido. Un docente no sabe exactamente qué se espera de ella o de él en su evaluación, y eso genera frustraciones, a veces pérdida de gente muy valiosa, a veces discusiones interminables en Consejo Ejecutivo Central para renovar una dedicación total. Es importante acordar criterios que sean transparentes. No va a ser fácil esa discusión, pero tenemos que bajar la tierra. Y la cuarta discusión tiene que ver con discutir y elaborar un código de ética que determine claramente qué cosa está permitido, qué cosa es correcta y no es correcta dentro de la institución. Algo de eso se ha empezado a hacer en el Consejo Directivo Central. Se creó una comisión para trabajar en eso a raíz justamente del combate al acoso, a la violencia, a la discriminación. Nosotros pensamos que ese trabajo debe culminar, debe generar un proceso en el cual participemos, debe ser muy participativo, porque a veces es más importante el proceso que el resultado en estas cosas, pero debe abarcar también otros aspectos de la vida universitaria, y en particular el mal uso del poder académico, que es un aspecto que en la institución a veces está generando situaciones muy inconvenientes, que también expulsan gente, que también generan climas insanos, y que tienen que ver con una cultura que se construye. Tenemos zonas de la institución donde la cultura existe desde hace muchos años, porque hay una tradición muy vieja de producción de conocimiento, de investigación, etcétera. Hay otras estructuras mucho más verticales, donde el jefe o la jefa, pero mayormente el jefe, determina casi todo lo que tienen que hacer los que están en su sección, en su departamento. El nuevo Estatuto Personal Docente determina con claridad, por ejemplo, que un grado 3, que un grado 4, pero en particular los grados 3 son investigadores independientes que tienen que formar parte de un plan de trabajo general, pero que pueden tener sus propias líneas, que tienen que tener libertad académica. Tenemos que combatir el extractivismo académico, prácticas de ese tipo que también afectan la vida interna. Entonces, esa es otra discusión muy compleja también, pero nos parece que esas 4 discusiones deberían permitirnos que a finalizar el 2026, cuando hagamos la nueva elección rectoral para los próximos años, tengamos ciertos acuerdos grandes que nos permitan entonces impulsar una agenda transformadora con mucho más fuerza a partir de ese periodo. Lo cual no quiere decir, reitero, que en este año y medio no impulsemos un montón de cosas, algunas de las cuales tienen que ver con la discusión presupuestaria. 107.7. Seis minutos pasan de las 10:30, tenemos 10 grados de temperatura, está despejado, el viento del noroeste 17 kilómetros en la hora, 70% la humedad y la presión 10 o 1023 hectopascal. Un día me voy a confundir y decir la presión arterial, y ahí le digo 14,7, 13,6, y ahí más o menos zafamos, ¿no? Más alta está la mía. Volvemos con esto que nos había quedado pendiente, de alguna manera esta agenda, estos 4 ejes. ¿Cómo retomamos ahí? ¿Por dónde pasa lo medular de esto que dejaste arriba de la mesa, Gregory? Bueno,
Capaz que una forma es empezar retomar la primera parte, que sería el presupuesto, ¿no? La discusión presupuestal que va a ser este año. A ver, lo primero ahí que hay que decir es que el presupuesto que la universidad está presentando fue acordada a fin del año pasado, fue elaborado en particular bajo el rectorado de ARIM, con participación de todos los órdenes, de los gremios, y fue acordada por unanimidad. O sea que tenemos un pedido presupuestal que es importante, son $300 millones. Es un incremento del 50%, 52%, estamos pidiendo incremento presupuestal. Puede parecer enorme, y es enorme, pero hay que decir que el país, gasta, por ejemplo, hemos visto recientemente gastar $92 millones en una lancha patrullera que viene de España, que no sabemos ni siquiera si va a funcionar bien, ¿verdad? O lo que gasta, en los numerosos procesos que hemos visto de juicios y demás que tienen el Estado. Así es que es importante, no lo dudamos, pero defendemos que es necesario. Y sí, ya vimos lo que pasa cuando uno invierte en la Biblioteca Nacional, por ejemplo. Bueno, ahí lo ves. Es bueno no tener que cerrar la universidad. La universidad ha optado siempre por, estar al servicio del país, y eso quizás nos ha hecho en este plano un flaco favor, porque a veces sentimos que los políticos creen, si no le damos presupuesto igual siguen funcionando, ¿no? Y efectivamente nos cuesta mucho trabajo a nosotros, incluso lo digo como dirigente gremial, cuando estaba como dirigente gremial de ADUR, cuesta trabajo hacer un paro, ¿tá? Pero estamos llegando a situaciones límite, ¿no? Más de la mitad de nuestros docentes son grados 1 y 2 y ganan 22.000 pesos. 22.000 pesos. Eso no está hablando solo de que tienen dificultades para llegar a fin de mes, piensen en lo que cuesta un alquiler en Montevideo, ¿tá? Sino que está hablando del respeto social que tiene en el Uruguay la función docente universitaria, porque es el salario más bajo de la función pública, más bajo que lo que ganan, por supuesto, que los docentes de la UTEC o los docentes de primaria, secundaria o UTU. Entonces, estamos pidiendo llegar a 30.000 pesos, tampoco parece un sueldo gigantesco, 30.000 pesos, ¿no? Estamos pidiendo incrementar el número de funcionarios docentes y no docentes. Hay que saber que este mismo proceso que mencionábamos ha hecho que la relación entre funcionarios y estudiantes se ha ido degradando a lo largo del siglo, y hoy es el más bajo de este siglo, ¿no? Después de haber tenido un pico en algún momento, 2010, 2014, por ahí, estamos en el lugar más bajo. Tenemos problemas de todo tipo, en el tema, por ejemplo, de los gastos, de la parte de presupuesto que tiene que ver no con la parte salarial, sino con la parte de los gastos de funcionamiento, y ahí estamos hablando del costo de las becas, de los remedios, de los insumos para los experimentos, de los insumos para la enseñanza. No se nos otorga, por alguna razón que me parece increíble, desde hace años no se nos otorga el incremento del IPC por la inflación, de modo que aquello que fue financiado hace 10 o 15 años con un cierto monto se ha ido degradando en su poder de compra. Lo mismo para las obras, por el mantenimiento de los edificios. Entonces, realmente nosotros entendemos que ese presupuesto, que es importante, es muy importante, es importante, digamos, en su monto, es muy importante para que la universidad pueda hacer las cosas que está haciendo y que las haga bien, mínimamente bien. Y en ese sentido tenemos una consigna, digamos, de cómo utilizar este presupuesto, que es consolidar más que inaugurar. O sea, no queremos destinar este presupuesto a abrir cosas nuevas y más cosas nuevas y más cosas nuevas. Alguna habrá que abrir, por supuesto. Queremos consolidar. Queremos que el Hospital de Clínicas, que está en un proceso de reformulación y de reconstrucción, pueda inaugurarse nuevo como corresponde en el 2030, y cualquiera que vaya a clínica verá las obras que están haciendo, es maravilloso. Queremos que en vez de crear nuevas carreras en el interior, consolidar las que tenemos. Hay algunas de esas carreras que fueron creadas hace 10 años y ahora tienen 10 veces más la matrícula que tenían y tienen el número de docentes básicamente capaz que se incrementó al doble, ¿no? Y tenemos asignaturas de 800 estudiantes con 4 o 5 docentes. No puede ser, ¿no? O sea, algunas de las ventajas que tenía justamente
o que tiene todavía estudiar en el interior, razón por la cual felizmente hay estudiantes que van de Montevideo a vivir al interior para estudiar una carrera que está duplicada, por ejemplo medicina en Paysandú. Bueno, poco a poco se van convirtiendo en carreras masificadas como las de Montevideo. No está bien eso. Así es que hay toda una parte del presupuesto que nosotros entendemos que, bueno, tenemos que pelear por él, tenemos que conseguirlo, pero además tenemos después que repartirlo de manera focalizada, atendiendo a situaciones dramáticas que tenemos. Mencionaba el tema de grados 1 y grado 2. Tenemos que crear un programa de algo que estaba previsto en el Estatuto Personal Docente, que lleva ya 5 años andando sin presupuesto incremental, y cualquiera se da cuenta que echar a andar un Estatuto Personal Docente que va a mejorar la universidad y la función y los servicios que damos, porque va a profesionalizar a los docentes, porque les exige más, pero tiene que ir de la mano de incrementos presupuestales que permitan, por ejemplo, poner en marcha el sistema de promoción de la carrera y que eviten que la gente esté atorada, sobrecalificada, cumpliendo funciones que no le corresponden en grados inferiores, simplemente porque no está el dinero para poder hacer los llamados que deberían ya ganar. O sea que hay ciertos ejes prioritarios. Otro ejemplo es el de las becas estudiantiles. Apenas somos capaces de satisfacer el 50% de las becas de los estudiantes, el 50% de la demanda calificada, quiere decir de estudiantes que realmente están en necesidad de la beca, que fueron evaluados para ello. Y hay que entender que este crecimiento, del cual el país se alegra, nos lo han hecho saber siempre de todas las maneras posibles, ha significado que hoy tenemos una enorme cantidad de jóvenes que vienen de sectores que tradicionalmente no accedían a la educación superior. Más del 54% de los estudiantes universitarios vienen de familias que nunca nadie hizo estudios superiores. No que nadie terminó, que nadie pisó la universidad. Sí. Y en el interior es más del 65%. Eso nos alegra mucho. Pero bueno, ¿cómo hacemos? Esa gente necesita las becas, necesita una atención a veces particular, porque no siempre viene con el nivel de formación tampoco. No solo ellos, hay un problema general de la educación, de la transformación educativa, de la pandemia, que nos genera situaciones, ustedes la conocen, muy graves en la interfaz entre el ingreso, digamos, la salida de la enseñanza media y el ingreso a la universidad. Hay que atender eso de manera especial, hay que buscar soluciones que eviten la frustración de miles de jóvenes que se frustran hoy y que nosotros de alguna forma estamos dejando entrar a la universidad por una política de puertas abiertas, pero después echándolos en la práctica porque no somos capaces de enseñarles de manera más adaptada, en grupos más pequeños, con turnos, por ejemplo, que atiendan el problema de los estudiantes que estudian y trabajan. Más de la mitad de nuestros estudiantes trabajan. En muchas facultades no tenemos la posibilidad de varios turnos. O sea que hay una cantidad de temas que nosotros creemos que cuando discutamos a cómo asignar el presupuesto que consigamos, va a haber que focalizar. Y en cuanto a la lucha presupuestal, desde ya estoy haciendo un llamado a todos los que nos escuchan a que nos preparemos para una lucha presupuestal. Puede parecer un poco extraño que yo esté llamando a una lucha cuando todavía no ha empezado el proceso, pero nunca hemos conseguido lo que necesitamos sin pelear por ello. La primera forma de pelear por ello fue ponernos de acuerdo internamente, estar convencidos de ello. La segunda forma es que nosotros estamos presentando este pedido presupuestal con mucho tiempo para discutir con el Poder Ejecutivo y que ojalá el Poder Ejecutivo incorpore dentro del pedido presupuestal que ellos van a enviar al Parlamento parte de las demandas que están ya en el pedido que la universidad va a presentar. Después lo iremos a presentar al Parlamento y si me toca ser rector, pero todo el Consejo Directivo Central, como hemos hecho siempre, iremos a discutir con los parlamentarios, a discutir para tratar de convencerlos de la justeza de nuestra causa. Pero si no estamos acompañados por la población, que son los beneficiarios últimos del trabajo de la universidad, como lo hemos sido siempre hasta ahora, ¿no? Si no estamos movilizados, sinceramente no creo que obtengamos lo que necesitamos. Quizás obtengamos un incremento, pero no lo que necesitamos, y eso depende en buena medida de la movilización. Por eso digo, una lucha no necesariamente tiene que ser una lucha violenta, claro, pero sí una lucha firme, digamos, en la cual nos encuentra todos juntos para lograrlo.
Y sobre todo aunar valor o criterio en torno a esto que tú traías, ¿verdad? Es decir, hay una sociedad que de alguna manera financia esta universidad para que todo el mundo pueda tener acceso. Y 54% de población que por primera vez llega a la universidad es el resultado de ese proceso. Entonces, qué mejor que un incremento presupuestal mejore las condiciones de los docentes, las condiciones locativas, y que eso redunde finalmente en una mejor oferta a este aumento de la matrícula, esta masificación que hoy tenemos. Yo tengo sobre social, eso. Perdón. No. Hablando de nuestra casa, que el trabajo social esto desborda, ¿no? Sí. Más del 54% son primeros estudiantes universitarios de la familia. La masificación también es enorme y hay una demanda muy grande de la descentralización del trabajo social, pero bueno, sin ningún recurso. Entonces se genera ahí una situación. Hay que decir que si el país tiene suerte, uno de los grandes objetivos que se ha planteado este gobierno, y yo diría que es un objetivo que comparten todos los partidos políticos, es incrementar el egreso de secundaria. Claro. Todos estamos de acuerdo en que ese es uno de los grandes problemas del país. Si se incrementara el egreso de secundaria de manera importante, si fuéramos, por ejemplo, al doble del egreso, hoy tenemos un egreso bajísimo, se incrementaría mucho el número de estudiantes que ingresan a la universidad, y entonces esos 200.000 estudiantes que tenemos hoy podrían ser 300.000. Ojalá que el país tenga 300.000, 400.000 estudiantes de la enseñanza superior. Eso hablaría bien del futuro del país. Pero para que eso sea posible, hace falta invertir mucho. No solo en la Universidad República, en todo un sistema público de educación superior que incluya otras universidades, como la Universidad de la Educación, como la UTEC, y probablemente, la UTU, que hace formación terciaria, probablemente también trabajando en un sistema, en algo que permita que compartamos recursos. Y este era un punto que yo quería decir respecto al presupuesto. Nosotros no solo estamos pidiendo presupuesto para hacer mejor las cosas, estamos también proponiendo, en paralelo con el pedido presupuestal, un proceso de racionalización interna de los recursos que tenemos. Y cuando digo racionalización, digo mejor uso de los recursos que tenemos. Y voy a poner un par de ejemplos para que se entienda esto. Tenemos edificios donde, por ejemplo, donde una parte del día están saturados los salones y otra parte del día están semivacíos los salones. Requerimos un incremento presupuestal para tener más docentes que permitan tener más turnos y ocupar los espacios físicos todo el día, y darle la posibilidad a los estudiantes que trabajan o que estudian venir en distintos momentos. Y esto pasa en distintos servicios. Otro ejemplo, tenemos la posibilidad de dictar asignaturas comunes, de unificar cargos de docentes que dictan la misma asignatura o parecida para 3 o 4 carreras, unificar los equipos docentes y dictar asignaturas comunes para más de una carrera. Hay que apoyar esos procesos. Otro ejemplo podría ser la implementación de ciclos iniciales optativos en Montevideo, experiencia que se ha desarrollado en el interior y que tiene luces y sombras, pero que ha sido globalmente muy positiva. El proceso de racionalización, que es un proceso que todos sabemos es complejo porque implica cambiar la forma en que trabajamos, hay que apoyarlo con recursos. A costo cero no se hace. Claro. ¿Está? Así que para nosotros el pedido presupuestal va también de la mano de un compromiso nuestro de hacer las cosas mejor y más racional, usar mejor los recursos que tenemos. La ley orgánica es una llave. Hay ahí un asunto que parece central, que parece tabú por momentos. En fin, ¿qué lugar ocupa esta ley orgánica? ¿Qué cambios requeriría? La ley orgánica fue una conquista maravillosa del pueblo uruguayo. Y hay que decir que no fue una conquista solo a la ley orgánica. La Constitución de los años 50 plasmó el cogobierno y la autonomía para la Universidad de la República, y con ello nos defiende ante las posibilidades, ante los ataques bastante comunes, bastante permanentes a la autonomía del gobierno de la universidad. La ley orgánica plasmó un montón de modificaciones de larga data, entre ellas llevó a tierra la autonomía del gobierno, pero en su artículo 2, por ejemplo, plasma de una forma muy, muy linda la misión de la universidad, que no es solo formar a los profesionales, no es solo la educación superior, no es solo la investigación, el impulso a la investigación y a la cultura, es también
la defensa de la forma democrática republicana de gobierno, es también la comprensión a la contribución a la comprensión pública de interés general. Es un artículo muy importante de la ley del 58. El artículo 3 de la ley del 58, que instaura la libertad de opinión dentro de la institución, y digo opinión porque no es solo la libertad de cátedra, no es solo la libertad académica, es la libertad de opinión de todos los universitarios, de cualquiera, de los estudiantes, de los docentes, de los egresados, y lo dice así para expresar su opinión incluso en contra de las opiniones tomadas por los organismos competentes. Es decir, que cualquier universitario tiene la posibilidad de decir libremente lo que piensa, aún en contra de las resoluciones del Consejo Directivo Central, y eso es fantástico. Yo no sé si existe una ley orgánica en una universidad del mundo que diga de manera más clara la importancia de la libertad de opinión, y nosotros esas cosas las tenemos que defender. Lo que es cierto es que la ley orgánica, cuando la conquistamos en el 58, y hablo en plural porque fue una gesta del pueblo uruguayo, digamos, teníamos 15.000 estudiantes. Y hoy tenemos, como dije, 200.000 estudiantes, si contamos todos los estudiantes inscritos en carrera, y 163.000 si contamos las personas. Somos más de 10 veces más. La complejidad es enorme. No existían, como dije, ni el posgrado, ni los CENURES. La universidad estaba pensada como una institución única en un país donde la educación superior era monopólica. No existía la universidad privada, no existía ninguna otra institución de educación superior en el país. Por lo tanto, era otra realidad. Y la realidad actual es muy diferente y requiere, sin dudas, una modificación de la ley orgánica. Nosotros hicimos un proceso, porque hay una convicción sobre ese tema, en los años, en distintas instancias, pero en los años 2009, 2008, 2009, 2010, hubo una gran discusión en la universidad y se llegó a una redacción incluso de una propuesta. Pero nos trabamos en varios puntos, digamos, donde la discusión no llegó a buen puerto. Debo decir que algunos de esos puntos difíciles eran cómo se repartía el poder entre los órdenes, quiénes estaban y quiénes no estaban en el Consejo Directivo Central, por ejemplo. Quisimos hacer una ley acabadita y no pudimos. No pudimos porque no teníamos unidad interna, y también porque teníamos un temor legítimo al poder político, a que si nosotros enviábamos una ley al Parlamento nos modificaran algunos aspectos sustantivos en los cuales todos los universitarios estamos de acuerdo, que es en particular la defensa de la autonomía, la defensa del cogobierno, la defensa de la gratuidad, la defensa del libre acceso, la defensa del compromiso social de la universidad. Esas cosas se pueden modificar. Perdóname, porque me pareció entender, capaz que buena parte de esas cuestiones están preservadas en la Constitución, ¿no? Lo que dice la Constitución, no. La Constitución habla en particular de que la universidad será gobernada por sus órdenes, y menciona a los 3 estudiantes, docentes y egresados, y menciona también la Constitución, y esa es una limitación que tenemos, menciona la Constitución que es la ley la que determinará la forma en que estará constituido el Consejo Directivo Central, etcétera. Entonces, pero por ejemplo, la gratuidad no está, que yo sepa, en la Constitución, o el libre acceso, ¿verdad? Hay ciertas características de la universidad que las hemos construido. También es verdad que la forma en que se desarrolla el cogobierno y la autonomía de la universidad, que tiene una raíz en el proceso de Córdoba, en la Universidad Cordobesa, y que se desarrolló en el continente, en distintas partes, en Argentina, en distintos lugares del continente, no se implementa de la misma manera en todas partes del continente. Y la Universidad de la República y el Uruguay ha desarrollado una forma, yo pienso que muy casi la más pura, creo yo, en cuanto a mantener hasta hoy aquellos principios de Córdoba. También es cierto que la realidad va imponiéndole a las universidades, porque la realidad, las transformaciones sociales exigen transformaciones de las universidades. Las universidades no son entes autárticos, son parte de la sociedad. Entonces, todas las sociedades necesitan, por ejemplo, una ampliación del acceso a la educación superior. Todas las sociedades en el mundo de hoy requieren un desarrollo más avanzado y más generalizado de la investigación. Por ejemplo, algunas sociedades han optado por alejarse de los principios de Córdoba para cumplir con esos cometidos, ¿verdad?
Ese proceso se dio de manera dramática en Chile bajo la dictadura de Pinochet. Destruyeron muchos de los efectos de las características cordobesas de la universidad chilena, y hoy es una universidad pública, pero hay que pagar, limitada, donde no existe casi el cogobierno, donde por supuesto tampoco existe casi la autonomía, donde cuando se habla de cogobierno, porque quiero decirlo para que se entienda muy claramente, el cogobierno puede ser un cogobierno donde manden los grados 5 y 4 y un grado 2 no tenga ni siquiera voz. Claro. O puede ser un gobierno donde horizontalmente todos los docentes tengamos nuestra voz. Puede ser un gobierno que se exprese solamente a nivel de la cúpula del Consejo Directivo Central, o que esté en todos los niveles de la universidad, a nivel de los consejos de facultad, a nivel de los departamentos. Es decir, que la forma de implementar el gobierno importa mucho, porque no solamente importa para el funcionamiento interno de la universidad, y voy a decir algo sobre eso, sino que en el caso del Uruguay creo que queda demostrado, es una escuela de democracia, una escuela de ciudadanía. Yo no quiero decir que esa es la razón por la cual Uruguay es democrático. Le debemos mucho a Valle, le debemos mucho al anarquismo, le debemos mucho a tradiciones políticas muy profundas de este país. Al nadie es más que nadie. Pero el hecho de que en este país, durante 100 años, toda la clase política, toda la intelectualidad, todos los profesionales de este país hayan pasado por una universidad donde se practica cotidianamente el cogobierno a los distintos niveles, con todos sus defectos. Como decía alguien, la democracia es el sistema más imperfecto, pero es el mejor que tenemos. Esa práctica cotidiana del cogobierno ha sido fundamental para la tradición democrática del Uruguay, y es una riqueza que tiene este país. A veces, cuando yo pienso en eso, me sorprendo cómo es posible que el Uruguay, y lo digo con conocimiento de causa porque estuve en Cuba, estudié en una universidad en Cuba donde había cosas maravillosas, pero no había autonomía, no había cogobierno. Estuve en la Universidad Francesa, cosas maravillosas, pero no había autonomía y cogobierno, a pesar de mayo del 68. ¿Cómo es posible que el Uruguay, teniendo esa experiencia, teniendo esa tradición, no haga de eso un orgullo nacional? Algo que se puede incluso exportar al mundo, porque alguna gente critica la lentitud, por ejemplo, que tiene que ver con los procesos democráticos participativos. Pero yo quiero decir con claridad, el proceso de desarrollo en el interior, que fue tan brutalmente importante en este país, que nos llevó de 3.000 estudiantes a principios de siglo a más de 25.000 ahora, que hace que hoy exista universidad, no solamente cursos, existe universidad en el territorio, en Tacuarembó, en Rivera, en Salto, en Paysandú, en 33, en Cerro, en Melo, en Maldonado, en Rocha. Ese proceso fue impulsado por los estudiantes. Está escrito en un documento del 2004 de la FEU, está escrito con detalle lo que iba a ser el proceso. La FEU logró meter ese tema dentro del programa electoral que ganó las elecciones muy reñidas del 2006. Se convirtió en una línea programática, y eso se convirtió en un programa, en el programa de desarrollo en el interior, que fue una discusión compleja internamente, pero que cuando la acordamos tuvo el soporte democrático de la institución para llevarlo a cabo hasta hoy. Otros procesos de transformación complejos, y voy a hablar acá sin tapujos sobre los procesos diversos de transformación educativa que se han intentado en otros sistemas de enseñanza del país, no han tenido el soporte democrático. Han sido también complejos, han sido también difíciles, pero cuando se intentan imponer desde arriba, fracasan. Este proceso nuestro habrá sido un poco más lento, es más sólido. Y eso tiene que ver con la autonomía del gobierno. Entonces, con esto quiero decir, la transformación de la ley orgánica tiene que preservar eso. Y voy a resumir porque sé que se nos acaba el tiempo. Los problemas que tenemos hoy, que nos impone la ley orgánica, son muy complejos. Por ejemplo, los centros universitarios regionales no pueden crecer en su autonomía, no pueden otorgar títulos, no pueden votar en la Asamblea General del Claustro. En esta elección de rector no van a participar. No vota en el Consejo Directivo Central 1/3 de las instituciones de la universidad, ni los consejos regionales, ni 6 facultades de las que tenemos. Quiere decir que tenemos un problema de legitimidad democrática. Y si seguimos creciendo como vamos, y ojalá sigamos creciendo, cada vez va a ser más grande ese problema de legitimidad democrática. O sea que nosotros tenemos por lo menos un gran problema
ineludible, que es darle la posibilidad a todos los universitarios de participar de la vida democrática de la institución en igualdad de condiciones, y eso no puede esperar demasiado. Y un segundo tema que tenemos es cómo vamos a ser capaces nosotros de reorganizarnos. Vamos a seguir siendo una institución mastodóntica, por decir las cosas claras, donde vamos a tener, no sé, 250.000 estudiantes, todos dirigidos por un consejo directivo central y abajo los consejos de facultades, o vamos a poder crear estructuras intermedias con atribuciones, con capacidades de hacer cosas por sí mismo dentro de la institución, pero con mucha autonomía para poder tener una institución que sea capaz de manejar los números de los que estamos hablando con mayor agilidad, con mayor cercanía de la gente a las direcciones, a los cogobiernos, con mayores posibilidades de diversidad epistemológica y diversidad de maneras de enseñar. La ley orgánica tiene que permitirnos modificar algunas cosas, no muchas, no el artículo 2, no el artículo 3, nos tiene que permitir organizarnos por nosotros mismos y nos tiene que permitir darle la posibilidad a todos de poder participar de la democracia universitaria. Y lo que nosotros estamos planteando es que en el 2026 nos pongamos de acuerdo en esas dos cosas, en que tenemos que modificar la ley y en cuáles son los cambios mínimos que tenemos que hacer para salir a luchar por esa ley, porque esa ley la vamos a tener que conquistar todos juntos en la calle, como conquistamos la del 58. Gregory Randall, le agradecemos profundamente su participación aquí en A Pie de Página. Nos tenemos que ir volando, nos van a cortar la cabeza, nos pasamos como 3 minutos. Profesor, pedimos disculpas y mandamos la música, que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Vamos arriba, hasta la próxima. Vean el próximo programa.